Queridos hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor por este tiempo, siempre agradecidos con Él por su favor, por su misericordia, por su fidelidad, porque nos permite a cada uno de nosotros reunirnos en su nombre e ir inquiriendo en Él, aprendiendo de lo que Él tiene para nosotros. Estamos en la lección de discipulado número 7, hablando del tema Despertando a la Gracia. El título que nos corresponde abordar el día de hoy, guiando a otros a la libertad. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por estar con nosotros. Gracias por guiarnos, por acompañarnos, por mostrarnos tu amor, tu fidelidad, cómo tú eres sensible para con nosotros, cómo a ti te importa nuestra vida de manera integral, no solo un área u otra, sino integralmente, espíritu, alma y cuerpo, te son importantes. Nos has permitido venir a este mundo porque has depositado en cada uno de nosotros propósito. Cada uno de nosotros queremos que tu plan de bien se cumpla. Ponemos esta enseñanza en tus manos. Glorifícate, háblanos. Estamos aquí por ti, para ti, atentos a tu voz. Damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan y estudian con nosotros. Atentos estamos todos para escuchar tu voz, lo que tú tienes para nosotros. A ti sea la honra, la gloria y poder. Te alabamos, te bendecimos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que nos vayas guiando, el que nos vayas hablando, el que sensibilices nuestro espíritu, nuestra mente, de manera que vayamos entendiendo lo que tú estás exponiendo y lo que tú quieres y pides de nosotros, lo que esperas que hagamos con todo este conocimiento que hemos recibido, porque siempre es para tu honra y para tu gloria. Te pido que si hay alguien enfermo, reciba sanidad. Te pido por aquellos que están pródigos, para que vengan de nuevo a la casa del Padre. Te pido por los que aún no te conocen, para que vengan al conocimiento de la verdad. Y se cumpla la palabra que dice, al que el Hijo los hace libre. Son libres de verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad la queremos para nosotros, la queremos para tu pueblo, la queremos para cada uno de nuestros familiares, nuestros amigos. La pedimos en el nombre de Jesús para cada persona que existe en este mundo, que pueda inquirir en ti, conocerte, que tú seas revelado a cada uno de ellos y que te acepten, que te conozcan y que te disfruten, así como tú estás con nosotros y te disfrutamos, Señor, te sentimos y nos alegramos en tu presencia. Ponemos esta enseñanza en tus manos. Háblanos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, recordamos nuestro texto base de esta serie de enseñanzas, Efesios 2, verso 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde el tiempo atrás. Esta palabra es una palabra que definitivamente nos sigue impactando. Es una palabra que nos sigue hablando, que es un regalo lo que tenemos. Es el Señor que nos quiso sorprender con esta bendición y que nosotros tenemos que humildemente aceptarlo. Es lo recomendado. Está libre albedrío, que a quien dice si lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, pero sí hemos de reconocer que en el amor del Señor, en su gracia, en su perdón, en su plenitud, en su generosidad, Él nos ha dado la gracia. Somos su obra maestra. ¿Por qué? Porque Él nos creó para alabanza de su gloria, nos creó para buenas cosas, nos creó para que testifiquemos al mundo que Él realmente tiene pensamientos de bien para todos y que Él desea tenernos cerca. Así que damos gracias al Señor por esta palabra tan bella, que cada vez que la analizamos, la pensamos, vamos sumándole cada cosa más que nos sensibiliza al amor, a la gracia, al perdón de nuestro Señor. Y como lo revisamos antes de cada enseñanza, estamos en esta estrofa de la canción Gracias del hermano Marcos Witt, el cual dice,
En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Gracias, mi Señor Jesús. Definitivamente Él no tuvo reparo, no se dejó para sí algo cuando sacamos tiempo para meditar en todo esto, en las canciones que se levantan, en la palabra que se lee, en las oraciones que se hacen. Nos damos cuenta que lo mayor que podamos tener es agradecimiento a nuestro Señor, amor profundo y especial en nuestro agradecimiento, porque realmente Él ha entregado todo por nosotros. Somos valiosos para Él, somos importantes, somos la niña de sus ojos. Él está por nosotros. No se dejó nada para sí, no se guardó nada, lo dio todo. Y eso nos debe de impactar porque no se reservó alguna parte, sino que entregó lo más valioso, su Hijo Jesucristo. Hoy una y otra vez debemos de entender que somos valiosos, que somos importantes, que Él quiere que nosotros llevemos una vida plena, una vida plena llena de gratitud, una vida plena donde disfrutemos cada momento, cada situación que pasa. Habrá momentos donde se llore, habrá momentos donde se sufra, pero no son siempre. Hay momentos donde reímos, donde disfrutamos, donde cantamos, donde bailamos, donde pasamos bien. ¿Por qué? Porque Él está en medio nuestro. Y se cumple la palabra de que Él nos está acompañando, que Él nos está guiando, que Él es el que pone el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y al avanzar en Él, nosotros vamos profundizando en Él, vamos inquiriendo en Él y vamos sabiendo qué hacer. Por lo tanto, vivimos en plenitud. Y eso es lo que quiere, que seamos plenos, que no nos sintamos pequeños, que no nos sintamos limitados, que no creamos que no podamos hacer nada. Es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y se cumple la palabra de Filipenses 4:13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que son palabras de ánimo, palabras de aliento. En nuestra boca no debe faltar el agradecimiento, la alabanza, la adoración al Señor, el decirle cuánto lo amamos y todas las cosas que vemos que Él hace por nosotros, porque sus de repente, sus detalles, cada cosa que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, nos sorprenden. Son cositas, mensajitos que Él está diciendo, estoy aquí con ustedes, hice todo esto porque los amo, tengo pensamientos de bien, sigan adelante, esfuércense. Sigan adelante. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, estas meditaciones es ir desgranando las canciones que cantamos, que escuchamos, e ir viendo cómo adoran, cómo exaltan al Señor y cómo le agradecen. Porque sí, eso es lo que hay que tener, un corazón agradecido delante de Él. Y bueno, nuestro tema de esta oportunidad, guiando a otros a la libertad. En las enseñanzas pasadas estábamos hablando sobre el tema, ¿es usted libre? Entonces viva como tal. Y hoy vamos a empezar hablando en este capítulo sobre cómo guiar a otros hacia la libertad. Y eh, quiero hacer referencia a un ejemplo que se pone el hermano eh, al hablar sobre un dato, una situación curiosa que ocurrió en la campaña presidencial estadounidense en el otoño de 1988, perdón. Y dice que cuenta la historia verídica que estaba el tema entonces de la campaña presidencial, a un lado los que eran de el lado republicano, a otro lado los demócratas, y, y, y que en un momento la atención de todos estaba enfocada en dos ballenas grises en Alaska. ¿Qué pasaba con estas ballenas? Bueno, estaban atrapadas en un agujero respiratorio a muchos kilómetros del océano. Y entonces dice que por extraño que parezca, los dos candidatos que estaban en ese momento eh, pretendiendo, ¿verdad?, aspirar a la presidencia, fueron eclipsados por Bonnet y Crosby, los nombres que los biólogos dieron a las ballenas.
Dice que todo comenzó cuando las dóciles gigantes del mar no se percataron del hecho de que el invierno había llegado más temprano ese año en el norte de Alaska. Ese error las dejó atrapadas, varadas tierra adentro por la creciente capa de hielo sólida que les impedía nadar hacia la libertad. Al principio, pocos se molestaron en notarlo. Solo unos pocos esquimales compasivos que se dieron cuenta de las criaturas que necesitaban ayuda, en forma primitiva llevaron sus motosierras, permítame porque les estoy leyendo este relato, y largos palos hasta el sitio y comenzaron a abrir agujeros en el hielo, lo que les permitía a las ballenas respirar en ruta a aguas abiertas. Y aunque el trabajo era primitivo, fuerte y agotador, los esquimales estaban decididos a trabajar para hacer un camino hacia el mar abierto. Resulta que el clima no estaba cooperando y durante algunos días la temperatura descendió bajo cero. Eso significa que el pequeño grupo de rescate tenía que usar aparatos para revolver el agua de modo que no se congelara, especialmente durante las noches, cuando el viento soplaba muy fuerte. El interés en el proyecto se intensificó una vez que llamó la atención de los medios de comunicación. Otros voluntarios se sumaron a los esfuerzos de rescate. Debido a que el plan original no avanzaba lo suficientemente rápido, llegó un tractor con tornillo de Arquímedes, un enorme vehículo de 11 toneladas que cabalgaba sobre dos pontones en forma de tornillo, algo sacado de la escenografía de una película de ciencia ficción. Ese gigante torpe quitaría el hielo después de romperlo y empujarlo a un lado centímetro por centímetro, lentamente abriendo camino hacia el mar. Pero eso también era demasiado lento y tedioso. Luego vino la Guardia Nacional, la cual trajo dos helicópteros grúa CH-54 que sistemáticamente dejaban caer cilindros de concreto de 5 toneladas sobre el hielo, kilómetro tras kilómetro, para que el viaje hacia la libertad pudiera acelerarse. Aunque no lo puedan creer, aún los soviéticos llegaron a continuación enviando dos de sus buques al lugar. Y también uno de ellos era una nave rompehielos gigantesca de 20 toneladas y con una altura de 11 pisos. Y el otro era un barco más pequeño con equipos similares. Curiosamente, dos banderas estaban izando por encima de las popas de los buques rusos. Tal vez por primera y única vez, la insignia de franjas y estrellas de los Estados Unidos se ondeaba junto con la conocida hoz y el martillo de los soviéticos. Todos los contrastes políticos, las diferencias económicas y los conflictos militares fueron dejados a un lado por esta misión inusual para que las dos ballenas pudieran ser libres. Y Eureka, finalmente la liberación ocurrió en Point Barrow, Alaska, y todo el mundo aplaudió a las agotadas criaturas mientras se deslizaron silenciosamente a mar abierto. ¿Qué le parece? Esta historia lo que quiere ejemplificar es que dentro de todo lo que estaba dentro del asunto de la campaña presidencial, de ese fervor, de ese clima que se hace de fiesta, pero también de apasionamiento de emociones, dio oportunidad más bien para virar y ver el asunto que estaba pasando en lugar de estar entre los bandos peleando, más bien se hicieron compañeros para tratar de unir esfuerzos y poder ayudar a este par de animalitos, ¿verdad? Tan gigantescos para que pudieran abrir un camino juntos, no solo eh, a nivel físico, sino con ayuda monetaria por todo lo que implicaba hacer ese proyecto que llevaría 3 semanas de tiempo para poder abrir casi 97 kilómetros a mar abierto para que fuera la salvación de este par de ballenas. Cabe pensar y meditar en este esfuerzo, en este proyecto tan grande de rescate que se hizo por un par de ballenas. Y al mismo tiempo invita a meditar
sobre qué estamos dispuestos a hacer nosotros para ayudar a nuestro prójimo. ¿Estamos realmente dispuestos a unirnos con un propósito como este que hubo por unos animales, unas ballenas? ¿Estaremos así con ese grado de compromiso por hacer algo por un semejante? ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestros intereses? ¿Estaríamos dispuestos a invertir dinero? ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo impensable con tal de ayudar a una persona para que logre la libertad? Es asombroso que muchas veces pensamos más en otros proyectos, en otros objetivos, en otros planes, y no nos damos cuenta la importancia de la necesidad en que esté alguna de las personas que están cerca nuestro, del prójimo, de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque más de uno no necesariamente está dispuesto a hacer esfuerzos, y si los hace, tal vez serán pocos, para ayudar a otro ser humano a encontrar la libertad. Y de ahí las preguntas: ¿qué estamos dispuestos a hacer para que otros puedan encontrar la libertad? ¿Qué ha pensado usted? ¿Se ha unido en algún momento en un trabajo, en una vocación, en una labor cooperativa para que realmente alguien pueda salir adelante de donde está tal vez atrapada, encallada y que no está viendo la libertad? Así como esas ballenas estaban atrapadas, hemos de entender que también hay miembros de congregaciones, miembros del cuerpo de Cristo, que no encuentran la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque pueden estar cercanos a aquellos que hemos llamado asesinos de la gracia, aquellos que tapan los agujeros respiratorios y atrapan a las personas bajo el hielo de sus manipulaciones y estricto control. Lo trágico es que esto continúa, ha venido sucediendo por años y incluso todavía se da. Esos asesinos de la gracia lesionan o matan el espíritu de un ser humano. Y si con esta historia que se relata se habló de la importancia de la liberación de esas ballenas, ¿cuánto más debemos de meditar en la liberación de cada uno de nosotros? Y con lo que hemos venido hablando, amados, con lo que hemos venido diciendo sobre la gracia, es importante entonces que aclaremos unos conceptos. Y encontramos dos preguntas importantes que quizás más de uno pueda estarse planteando con respecto al tema de la libertad, al tema de la gracia. Eh, una de ellas es: ¿la libertad tiene límites? ¿No debería la gente reprimir su libertad y controlarse de vez en cuando? Indudablemente la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es posible que la gente, hayan personas que abusen de la gracia. Y realmente sí, eso ocurre. No vamos a decir que no, eso ocurre. Hay personas que creen que pueden hacer lo que deseen y que Dios los va a perdonar siempre. Hay personas que no tienen mayor compromiso con Dios, simplemente están en una zona de confort pensando: Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me va a tolerar lo que yo haga. Están equivocados. Es importante entonces decir que sí se puede ejercer la libertad sin sabiduría, sin preocuparse por si se ofende o se hiere a Dios, o si se maltrata a alguien de su grey, a un nuevo creyente. Pero algo muy importante tiene que quedarnos en claro: la salvación es personal, así que es
un compromiso, una decisión totalmente individual, la que debe tomar cada persona en cuanto a lo que es tener dominio propio, en cuanto a lo que es tener uso, control de su vida y de sus emociones. Por supuesto, sujeto al Espíritu Santo. En el momento en que se imparten ciertas reglas o leyes o alguien se impone sobre otros, podemos estar entrando en un área donde hablamos de restricciones que pueden ser adecuadas, que pueden ser necesarias, mas sin embargo en las escrituras, si nosotros buscamos, difícilmente vamos a encontrar que tenemos ese derecho de darnos la licencia o el permiso para exigir algo a nuestros hermanos, para restringirlos según nuestros criterios, según lo que creamos, según lo que deseemos. La persona que se permite esa libertad se ve expuesta cuando cree que puede ponerle restricciones a sus semejantes, a su hermano en Cristo, a su prójimo, puede caer en legalismo. Y el legalismo reprime. El legalismo mata la gracia. Hay que resaltar que el mejor control es el autocontrol, el cual proviene del estímulo interno que da el Espíritu Santo a cada persona. ¿Por medio de qué? De la presencia que Él tiene, de la manifestación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Hay personas que con tal de sentir que están caminando realmente bien, que están haciendo las cosas bien, aceptan esa manipulación, esas restricciones, esas limitaciones. Pero vamos a dejar en claro hoy, vamos a afirmar que ellos necesitan ser liberados, no reprimidos. Las personas necesitan experimentar y vivir la plenitud que trae Cristo. Y de acuerdo al encargo de la Gran Comisión, nuestra tarea es liberar a las personas. La tarea de Dios es controlarlas. Y Dios está haciendo su tarea mucho mejor de lo que nosotros hacemos la nuestra. A nosotros entonces nos corresponde hablar del amor de Dios, hablar de su plan de salvación, hablar de la libertad que Él trae. Y cuando cada uno de nosotros entregamos nuestra vida al Señor, viene el Espíritu Santo y Él es el que toma control de nosotros. Y entonces Él es el que nos dirige, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Vuelvo a decir, nuestra tarea es liberar a las personas. La tarea de Dios es controlarlas. Y Dios está haciendo su tarea. ¿Está usted, estoy yo haciendo la que nos corresponde? Es importante meditar en eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en necesidad, hay muchas personas en error, hay muchas personas en angustia, en aflicción. Y a veces solo ubicamos los que no son creyentes, los que están en una posición de que no han disfrutado de la gracia, del perdón, del conocimiento de Dios. Pero en este momento estamos hablando principalmente del mismo cuerpo de Cristo, de los mismos hermanos de la fe que están siendo limitados, que viven en angustia, que viven en opresión, porque hay un dedo señalador, no solo el del enemigo, el de Satanás, que es acusador, sino el de los mismos hermanos de la fe que están vigilándolos y señalándoles y poniéndoles cuestionamientos, coaccionándolos e imponiéndose con restricciones y con lineamientos creados por hombres, no por Dios. Y entonces, como muy probablemente no se hace con sabiduría, hay ausencia muy probable de amor, de misericordia y de la gracia. Lo que hace es reprimir a las personas.
vigorizar esos pensamientos de que están haciendo las cosas mal, de que no se merecen la salvación, de que están desperdiciándola, de que Dios está enojado con ellos. O sea, todo un planteamiento inadecuado que no es consecuente realmente con la verdad de la palabra de Dios. Así que vamos ahora a pasar a hablar sobre verdades, verdades que libertan, verdades que hacen que se caigan las cadenas, verdades que invitan a que vengamos a disfrutar de esa gracia, de ese favor de Dios, de esa misericordia. Estas citas bíblicas que estamos teniendo a continuación, es importante de que las tomemos en cuenta. Podríamos identificarlas como agujeros que nos ayudan a respirar. Son palabras que nos estimulan a ser verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque nos liberan. Así que cada uno de nosotros, ante las trampas del enemigo, ante la opresión, ante la trampa de quedar atascados en prisiones que nos hacen sentir mal, en temas de legalismo, en temas de señalamientos, una y otra vez estos versículos hemos de tenerlos a mano, porque nos van a ayudar a despertar a la gracia, a estar atentos día a día con esa gracia que el Señor nos ha regalado y que se renueva junto con sus misericordias cada día. Vamos a leerlas, vamos a buscarlas y de paso, mientras yo las voy leyendo, léalas usted también, anótelas para que se apropie de ellas. Cuando el enemigo esté trayendo señalamientos, cuando esté trayendo pensamientos que son errados, cuando esté socavando esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, entonces nosotros podamos decir, no, es que eso no es lo que dice la palabra de Dios para mí. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estar entonces leyendo cada una de ellas. La primera está en Gálatas 5:1, que nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. La finalidad de Dios entonces al traernos a esta tierra, para libertad. O sea, Él murió en la cruz, dio a su Hijo Jesucristo. Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz y nos diera libertad. No es una libertad para que estemos subyugados, para que pasemos apocados, apenados, sintiéndonos inadecuados, reviviendo lo que ya pedimos perdón, nos arrepentimos y nos apartamos. No tiene sentido. El enemigo busca que estemos en un pensamiento cíclico como si fuera una chupeta, un pacificador para que estemos entretenidos ahí. Pienso en lo mismo. No, Cristo nos da la libertad para que realmente seamos libres. Y Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Pablo decía que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros por nuestra cuenta, ahora Cristo vive en nosotros. Así que al leer, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, hemos de entender que nosotros no tenemos ninguna deuda pendiente, no nos debemos al enemigo, no nos debemos a sus manipulaciones ni a ninguna persona que se le ocurra ponerse muy creativa y pensar que ella se puede adjudicar nuestra salvación, nuestra libertad. Ciertamente cuando predicamos a Cristo, cuando estamos hablando de su palabra y mostrándoles a otros que Él es el camino, la verdad y la vida, hemos de saber que nuestra posición es de instrumentos para la alabanza y la gloria de Dios, para bendición de los que necesitan venir a esa libertad. Pero realmente el que los ha hecho libres es Jesucristo. Luego en Romanos 8:2 la palabra dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo.
sea, Él vino, cumplió la ley y vino a dar un camino más excelente, el cual es que vivamos en libertad, que no estemos pensando en que estamos bajo la ley. Acuérdense que hemos estudiado en otro momento que quien está apegado a la ley solo pensando en ella, la palabra dice que es maldito. Nosotros sabemos que estamos bajo la gracia. Estamos viviendo en esa plenitud que Dios trae para nosotros. Para respaldar esta afirmación, por aquello que hagan dudas, nos referimos a Gálatas 3, versos 10 en adelante, donde dice la palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así que hemos de entender que estamos viviendo bajo la gracia y estamos viviendo por el Espíritu de vida que nos da Cristo, porque Él nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Luego encontramos la palabra en Romanos 8, versículos 31 y 32 que dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y aún quiero leer una quinta cita bíblica, Juan 8:32, que nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros sentimos que estamos en momentos incómodos, en momentos difíciles, donde estamos como estancados, atracados, no podemos respirar, es importante entonces que tomemos muy en cuenta toda esta palabra, la tengamos a mano. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente está trayendo saetas, constantemente está enviando dardos, principalmente a la cabeza, para hacer sentir mal a las personas, para coaccionarlas, para disminuirlas. Y esa no es la voluntad de Dios. Ahora, si usted, al igual que yo, le ha llamado la atención estos versículos de la Biblia, ¿qué le parece lo que encontramos en Primera de Timoteo 6:17? Vamos a buscar Primera de Timoteo. Un momentito, por favor. Listo, en Primera de Timoteo 6:17, parte E, creo que es, dice, hablando de que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo mientras le escribe y le está animando para que entienda que la misión que el Señor nos ha dado a nosotros es para que nosotros podamos ayudar a otros también a disfrutar de la vida que Dios nos ha provisto. Y esta ha de ser una de dos metas que hoy queremos resaltar. La primera es disfrutar de nuestra vida y la segunda, ayudar a otros a que disfruten de sus vidas. ¿Y cómo? Bueno, todo lo que es encaminar en los caminos del Señor, estar sujetos a Él y ver sus bondades, sus promesas y todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros.
Si somos personas que vivimos en la libertad que Cristo nos da, podemos reír, podemos disfrutar todo lo que hagamos, sea estar en nuestros hogares, disfrutar de nuestra familia, compartir a Cristo, viajar, tener festividades, los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, el tiempo en que compartimos con nuestros seres queridos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. El Señor nos llama a una vida integral, en donde tomemos en cuenta la parte espiritual y esta impacta positivamente la parte emocional y la parte física. Hay muchas personas que dentro del cuerpo de Cristo se dedican a eso, a esa motivación, ya sean pastores, consejeros, eh, gente con la cual sirven para conversar, para aconsejar, para dar una palabra de aliento. Gloria a Dios por todos ellos. ¿Por qué? Porque así como nosotros hemos recibido libertad y la estamos viviendo, entonces, ok, estamos compartiéndola con otros, estamos llevándoles a otros esta bendición. Algo importante es que una persona no puede dar lo que no tiene. Entonces, si cada uno de nosotros hemos trabajado en esta área, si nos hemos arrepentido de los pecados, le hemos pedido perdón al Señor, hemos recibido su perdón, vamos a decir entonces que ya hemos tratado correctamente con el tema del pecado. Por lo tanto, estamos en la libertad que Cristo nos dio. Si estamos en eso y somos conscientes, qué bueno entonces que podamos extender esa palabra de aliento, de conocimiento, para quitar ese velo de culpa, esas, esas cosas que traen carga a las espaldas, esa pesadumbrez, esa vergüenza que más de una persona ha llevado en sus hombros por tiempos de tiempos. Porque muchas veces o con frecuencia la persona piensa que es Dios la que no la ha perdonado. Y en una administración que yo hablaba con una persona, yo le decía, nosotros pedimos perdón y Dios nos perdona, pero muchas veces nosotros mismos no nos hemos perdonado. Nosotros mismos nos resistimos a ese perdón y entonces estamos decidiendo seguir jalando un peso, una carga, algo que ya Jesucristo nos eximió de ella, porque por eso fue a la cruz y murió por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, para que vivamos en esa libertad que Él nos ha entregado. Y también se da que hay personas dentro de nuestros rangos de conocidos, hermanos en la fe o familia, que se esmeran y esfuerzan por seguirnos sintiendo mal de cosas que ya superamos, de cosas que quedaron en el pasado y tal vez no eran muy gratas, no eran muy bonitas. Fueron errores que se cometieron. Bueno, pero nos quedó una enseñanza, lo tenemos de referente. Ya yo no puedo volver a pasar por eso, no me puedo volver a permitir licencia para pecar en estas cosas o caer en estos errores, porque sé que eso no es lo que Dios tiene para mí. He pedido perdón y me he apartado del pecado. Entonces, qué bueno es cuando nosotros podemos ayudarles a otros, que se levanten esa ancla de vergüenza, ese peso que llevan y que los hace estar mortificados, cansados, agotados, desgastados. Y si lo vemos a la luz de la experiencia de lo de las ballenas, sofocados, casi asfixiados, al punto de estar casi entumecidos o tan rígidos que casi al borde de la muerte. Al borde de la muerte, tal vez no física, pero sí espiritual y emocional. Nosotros tenemos que abrir agujeros para respirar y tenemos que abrir agujeros para que nuestros hermanos en la fe respiren. No nos podemos detener como compañeros en la fe, como militantes en la fe. Hemos de saber, bueno, esto va a tomar tiempo, esto va a ser un trabajo fuerte, pero tenemos que asumirlo, decir, vale la pena. El estar entregando palabras de ánimo, de libertad, de sanidad, de estimular a que el hermano, a que la hermana deje atrás el pasado,
No le permita más a Satanás el señalamiento. Y también a aquellas personas, porque hay personas que gustan estar ofendiendo, estar restregando en la cara el error del pasado, del prójimo. Y estos son los que hablamos, que son los asesinos de la gracia. Porque entonces buscan estrujar a las personas, buscan menguarlas, manipularlas, haciéndoles pensar que ellas mismas no son capaces de administrarse. Y entonces, ¿dónde queda la palabra que el Señor ha dicho que nos ha dado dominio propio? ¿Dónde queda la palabra que el Señor dijo que Él ascendía al trono del Padre para interceder por nosotros, pero que iba a mandar al Consolador, el cual nos iba a guiar, el cual iba a estar con nosotros todos los días? No podemos tener un doble discurso, no podemos subestimar el trabajo de la cruz. Un trabajo único y suficiente, solo una vez y suficiente. Si usted dice, bueno, yo no puedo motivar a nadie, yo no le puedo decir cosas de aliento porque yo no soy consejero, yo soy pastor o yo no soy la persona indicada, no se necesita hacer una especialidad. Hemos de proponernos que en ese denuedo, o sea, en esa experiencia de vida, como Cristo nos libertó y estamos viviendo esa libertad, podamos hablar y testificar, ser compasivos, misericordiosos. ¿Por qué? Porque en algún momento estuvimos en la postura que también necesitamos que alguien fuera compasivo y misericordioso con nosotros. Hemos de proponernos ayudar a los hermanos en la fe que están esclavizados para que cada uno de ellos alcance la libertad que Cristo ya le entregó. ¿Cómo es? Que se empodere, que tome la palabra y que crea en lo que dice, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Juan 8:36 lo dice. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Hemos de pensar que tal vez nos quedamos callados y esa persona se puede perder, esa persona se puede literalmente morir, esa persona se puede desvanecer, se puede fatigar, se puede desmotivar. No podemos dejar de lado el tener presente que tal vez la única defensa y protección contra los enemigos de la gracia va a ser usted, voy a ser yo, va a ser lo que el Señor ponga en nuestra boca para que hablemos y animemos a nuestros hermanos y nos vamos a quedar callados. No es posible. No es posible que tomemos en broma o en poco estas metas, estas situaciones que estamos dándonos cuenta, en donde hay necesidad dentro de nuestro mismo ministerio, dentro de nuestro grupo de familia, dentro de nuestros hijos, de los hermanos de la fe, que están necesitando la gracia, que están necesitando disfrutarla, que están necesitando encontrar la libertad. Así que cada uno de nosotros ha de ponerse, por decirlo de alguna manera, la camiseta, ha de ponerse esa, esa, esa sensibilidad, revestirse de ese amor, de esa pasión que la palabra dice que Jesucristo, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nosotros nos tenemos que unir y abrir nuestra boca y declarar la palabra para que aquellos que están necesitando conocerla la conozcan, escuchen, y si ya la conocen, pero no la han entendido, no la han interiorizado, nosotros tenemos que hablarla. Hace unos días en una administración, yo le decía a una persona, usted no puede dejar de predicar la palabra. Tienes un llamado poderoso para evangelizar, la facilidad para hacerlo, sígalo haciendo, por favor. Y entonces me decía, Erika, pero si la gente murmura, si la gente me señala, si la gente habla. Y yo le dije, con mucho más razón. Entonces levantarás las manos y dirás, por eso lo estoy haciendo, por eso estoy predicando, por eso estoy hablando, porque soy un vivo ejemplo de la gracia de Dios y la misericordia, que Él restaura, que Él levanta, que Él perdona y olvida el pecado y ayuda a sus hijos a salir adelante.
¿Cuál cree usted que fue la reacción de ese hermano, de esa hermana? Impactada. Estaba totalmente compungida, conmovida, y yo también, porque eso se llama gracia. Y también ser humildes, el reconocer que Dios nos puede amar, que Dios nos puede perdonar, que a Él le place, porque Él nos quiere tener cerca. Y gloria a Dios por eso. Así como hemos dicho, ¿alcanzaste tu libertad? Entonces, da libertad a otros. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios 10, del verso 25 al 30. Y vamos a meditar en esto que Pablo está diciendo o escrito en la epístola a los Corintios. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Al hacer lectura de este capítulo 10 de Primera de Corintios, nos llama la atención, o sea, el tema que se está abordando aquí es el acto de comer carne. En aquellos días nos estamos dando cuenta con esta lectura que el tabú máximo no era ir al cine o usar cosméticos, bailar o jugar ciertos tipos de juegos. El problema principal era este. ¿Deben los creyentes comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos? Este tema requiere una explicación definitivamente. Veamos. En la antigüedad, los rituales paganos consistían en ofrecer las porciones de carne a los ídolos, ya fuera de vaca o lo que sobrara de lo que se vendía en el mercado, era carne normal y buena. Y habían creyentes en aquel tiempo que no tenían ningún problema de comprar de esa carne del mercado. Otros, tal vez más principiantes, y que acababan de convertirse al cristianismo y deseaban o buscaban abandonar el estilo de vida pagano. Por lo tanto, pensaban que no debían comer de esa carne, porque seguro ellos estaban razonando, esa carne ya ha sido ofrecida a los ídolos. Entonces no deberíamos de comprarla, está contaminada porque está relacionada con los ritos paganos, con lo que se hace en esos templos. Y ahí es donde Pablo les escribe, la carne no está contaminada por el hecho de que la otra parte del animal haya sido sacrificada en un altar pagano. No hay manera alguna de que un ídolo de madera o piedra pudiera contaminar un pedazo de carne. Esto vemos que es tema de conversación y entonces Pablo afirma, coman cualquier cosa que se venda en el mercado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se sentía libre para comer, aunque otros no se sintieran de la misma forma. Mas, sin embargo, él hace una aclaración en el verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis, comed de todos los que os pongan delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo cual estamos viendo que Pablo lo que hace es cavar como un agujero. O sea, está dejando que los creyentes respiren, sean liberados. O sea, no tienen de qué preocuparse de que les hayan servido en la carne en la mesa de la gente que los invitó, que tal vez era gente incrédula. Pero por eso Pablo decía, coman sin preguntar.
es mejor comer, dar gracias y disfrutarla. Sin embargo, vemos que con la afirmación que hace Pablo, dice, algunos no sienten la misma libertad, pero eso no los autoriza a censurar a los que comen. Vemos en el versículo 30 que dice, si participa con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Esa es definitivamente una pregunta que se contesta con valentía. ¿Por qué me censuran por el hecho de disfrutar de la carne que se me ha servido? Hay quienes pueden comer de todo, otros no. Esto realmente está interesante y está curioso, porque estamos aquí hablando del tema que ya les digo, el tema aquí es la carne, pero cuántas observaciones o juicios de valor surgen o se hacen presentes en creyentes eh, por algunas cosas que hacen unos o cosas que hacen otros. Traigo a la reflexión y traigo otra vez a recordar que tiempo atrás escuché una prédica del hermano Dante Gebel y él decía, todos pueden, pero yo no puedo. La cruz para cada uno de nosotros es personal. Hay cosas que usted puede hacer que no son malas, pero yo no las puedo hacer, aunque no sean malas, porque Dios no me las permite. El Espíritu Santo no me las permite. Entonces yo debo de entender que hay que flexibilizarse. No quiero que se interprete esto como entrar en libertinajes, sino, vuelvo a decir, hay cosas que no, prácticas de vida, que no son pecado. Otros la pueden hacer, yo no puedo, porque Dios me hablaba a mí directamente y me ha dicho, usted no. Tal vez usted haga un análisis de su vida y usted diga, mira, sí es cierto, hay algunas cosas que no son malas, pero a mí Dios no me las permite. Y ahí es donde nos damos cuenta que el trato es personal. Es la vivencia de cada uno con el Espíritu Santo. Y es por eso que uno no puede estar imponiendo cosas a los demás. Yo me pongo a ver en Europa, por ejemplo, con el asunto de las aguas, de la contaminación de los ríos y todo eso que hubo, la usanza en aquellos tiempos era, era tomar cerveza, porque el nivel de purificación al estar hirviendo el agua con todo lo que llevaba, de alguna manera traía una purificación y era bebible. Estamos hablando que los ríos estaban contaminados. Y entonces eso fue una costumbre. Hasta la fecha, es lo más normal que una persona tome una cerveza, tome un vino, qué sé yo. Pero si nos vamos al otro lado, a otro continente, otros no lo harán porque no es su costumbre. El agua siempre ha sido pura, ha sido asequible, accesible, se ha podido tomar, se ha podido contar. Entonces, los que toman cerveza y toman vino pecan y los que toman solo agua no. Yo creo que ahí, como dice el apóstol, por temas de conciencia, el trato es personal y hay que ver qué nos permite Dios y qué no nos permite. Lo que sí no nos permite es estar juzgando, no nos permite estar restringiendo a las personas, no nos permite estarlas manipulando, estarlas señalando y estarlas haciendo sentir mal. Eso no nos permite. Si algo no está bien, lo podemos manifestar con respeto, no atacando a la persona, sino el punto es manifestándolo y recordando que el que redarguye de pecado es Dios y que hemos vivido tanto tiempo sometidos por las usanzas de antaño, el legalismo,
en reprimir, en juzgar, desde la plataforma del señalamiento, del juzgamiento, de estar haciendo juicios de valor. Que muchas personas han salido del cuerpo de Cristo porque están tan dañadas, porque están tan mal, que se han estado ahogando y prácticamente mueren emocional y espiritualmente. Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a libertad. Usted quiere saber cómo comportarse. Usted quiere saber qué es lo que debe de hacer. Su referente es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Los que somos ministros del Señor hemos de hablar y poner los puntos a las IES. Las comas, los puntos a las oraciones. Pero aquí quien dirige, quien redarguye de pecado, quien nos administra es el Espíritu Santo y el trato es con Él. Si nosotros llevamos una vida de santidad, si nosotros llevamos una vida de relación con Dios, el mismo Espíritu Santo, y recordemos, el primer contacto del Espíritu Santo con nosotros es la conciencia, nos va a hacer ver lo que no está bien, nos va a hacer ver lo que está mal y nos vamos a sentir incómodos. Y eso no pensando en un tercero, una cuarta persona. Es una relación de Dios con nosotros. Por lo tanto, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar llevar de las cosas. Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo nos dirá cuáles son esas cosas que ellos nos vetan, que Dios dice, esto no lo puedes hacer. Y de ninguna manera estamos hablando del mal, de nada malo. Estamos diciendo de cosas buenas, de cosas de la cotidianidad, de cosas prácticas. Pero que muy probablemente eso tiene que ver con la formación de cada uno y también con sus ideales. Como dice la palabra, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. En el ejemplo que veníamos hablando, era de carne, de la carne, si comían o no comían carne. En la actualidad, póngale el nombre que usted quiere de las cosas que surgen para que haya discusión, para que haya confrontación, para que hayan desacuerdos. Aquí lo que se quiere es dar libertad a otros, al haber alcanzado nosotros la libertad que nos da Cristo, en tener esa madurez de que yo me subyugo al Espíritu Santo, oro y le pregunto al Señor, y el mismo Espíritu Santo se revela a mí y me guía, y me dice lo que debo o no debo hacer. Y si yo no lo hago y otro lo hace, no estoy llamado a juzgar. Mi relación con Cristo, quien murió por mí en la cruz, fue Jesucristo. A Él me debo. Mi libertad se debe a Él. Y así yo debo de hablarles a otros para que desarrollen una libertad de relacionarse con Dios, una comunicación en verticalidad, sí, porque Dios está arriba y nosotros aquí abajo, pero al mismo tiempo de manera horizontal con el Hijo, con Jesucristo, en la cual nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer, expresarles nuestras inquietudes, deseos, temores, necesidades. Él sabe todo lo que ocupamos y saber cuándo Él nos está dando permiso, cuando Él no nos está dando permiso. El tiempo ha avanzado, así que lo dejaremos para la próxima lección. Entonces va a haber una parte 2, donde retomaremos algunas preguntas con base a lo que recién acabamos de estar trabajando en la semana de ayuno y oración, Romanos 6, 1 y 2. Por ahora, oremos. Los invito a que oren conmigo. Padre Celestial, tu presencia en medio nuestro. Padre Celestial, definitivamente nos damos cuenta que ya no estamos para tomar leche, comemos vianda. Y esta palabra es para gente que es madura en el espíritu. Gente que necesita escuchar, porque tú estás capacitando para que lleve la palabra y dé libertad a otros. Porque así nos lo dice la palabra como la leímos en Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Gracias por la libertad, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por instruirnos, por hablarnos de la compasión, del amor, de la santidad, de la obediencia a ti, de la relación contigo, de estar cercanos. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Síguenos llenando, síguenos hablando, que no cerremos nuestra boca, sino que expresemos de tu amor y de tu fidelidad, de tus bondades. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias, gracias por ellos, gracias por la formación que nos traes, gracias porque tú nos instruyes. En tus manos estamos, Señor. Amén. Que pasen muy bien. Si el Señor nos permite, entonces nos veremos la próxima semana. La gracia y el favor del Señor, su misericordia en medio de cada uno de nosotros. Bendiciones.